estudiantes. Como he detectado que muchos de ustedes están con dificultades, ¿no?, para argumentar por qué su trabajo es cuantitativo, decidí hacer este video para intentar de alguna manera ayudarlos a que relacionen las características del estudio cuantitativo con sus trabajos de investigación. Así que lo primero que tenemos que hacer es conocer estas características que están en pantalla, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, esta que dice que mide fenómenos, ¿sí? ¿Qué fenómenos son los que mide un estudio de tipo cuantitativo? ¿Sí? Ustedes realizaron un trabajo que en una primera etapa plantearon el problema, ¿sí? Y ese planteamiento del problema incluyó varios ítems. Uno de ellos es la selección del tema, el recorte del tema, la situación problemática, la justificación, y llegaron a una pregunta de investigación sobre un objeto de estudio en particular. Y de ese objeto de estudio en particular ustedes pretenden conocer e identificar algunos fenómenos, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Características de los pacientes con diabetes en el hospital X, en tal año, en tal lugar y en tal tiempo sería, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos que van a medir? Las características, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? Y ahí ya iríamos a los objetivos específicos. Por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, el tipo de alimentación, etcétera, 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 ¿sí? Todos esos fenómenos los van a medir, que en realidad son variables que van a medir en las unidades de estudio, ¿sí? Y tienen que redactarlo, tienen que escribirlo para ir identificando las características y relacionando, por otro lado, con sus proyectos de investigación. El otro punto es el uso de las herramientas de la estadística, ¿sí? Y acá esto es lo más frecuente, ¿no es cierto?, que siguen esto de que los resultados serán representados en forma numérica. Sí, es así, pero la estadística la utilizamos desde el momento que comenzamos, por ejemplo, a hacer el cálculo del tamaño muestral, ¿sí? Donde utilizamos una fórmula estadística para calcular justamente el tamaño o el número necesario de unidades de análisis para realizar el trabajo de investigación. Cuando utilizamos una técnica de muestreo probabilística, utilizamos técnicas estadísticas, ¿sí? Luego sí, para el análisis de los resultados también utilizamos herramientas de la estadística, y va a depender mucho del tipo de variable. Si fuese numérica, lo más frecuente es utilizar el promedio y el desvío estándar, medidas de tendencia central y de dispersión. No son exclusivas, pero es un ejemplo. Si las variables son categóricas, utilizamos medidas de resumen como las proporciones y los porcentajes, y todos ellos acompañados con su intervalo de confianza. Fíjense todas las herramientas de la estadística que utilizamos para un estudio de tipo cuantitativo. Vamos a la siguiente. Prueba de hipótesis. No todos los trabajos tienen el propósito o la intención de probar una hipótesis, ¿sí? Aunque tenga una hipótesis, va a depender de qué, del nivel de investigación o del alcance del estudio, como dice Sampieri, ¿sí? Porque si el nivel es descriptivo, no intentamos probar una hipótesis. Lo que se intenta es justamente describir, caracterizar, detallar, cuantificar los fenómenos en las unidades de estudio, ¿sí? Pero no probar la hipótesis. Eso es para un nivel correlacional, donde sí o sí se plantean hipótesis y hay que ponerlas a prueba, ¿sí? Y una vez que se ponen a prueba, tomamos una decisión a partir de un test estadístico específico para el tipo de variable que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ver si en sus trabajos de investigación ustedes van a probar una hipótesis o solamente van a caracterizar el fenómeno. Vamos al otro punto. Hace análisis de causa y efecto, ¿sí? Y esto ya está en un nivel explicativo, donde la intención de la investigación es explicar si la variable A causa la variable B, ¿sí? Fíjense que ya pasamos el correlacional, ¿sí? Y ya pasamos el descriptivo, ¿sí? Si la obesidad causa la diabetes, ¿sí? Les dejo la pregunta, ¿sí? ¿Causa o no causa la diabetes? Entonces ustedes tienen que ver que de todos estos trabajos, de estas características o de estos fenómenos, de todas estas características, ¿cuáles de ellas son las que a ustedes
les sirve para su trabajo de investigación, ¿sí? Seguramente que no todas, ¿sí? Seguramente que no todas. Las dos primeras seguro que sí, y las otras dos los dejo para que ustedes lo piensen, ¿sí? Continuemos. Por ejemplo, ¿es procesual? Claro que sí. Primero, como les dije, plantearon el tema, el recorte del tema, la situación problemática, el objeto de estudio, la pregunta de investigación, el objetivo, la justificación, etcétera, ¿sí? O sea que todo tiene una secuencia, y por lo tanto, como es secuencial, también es deductivo, porque partieron del tema general y llegaron a la pregunta, lo particular, o sea que tiene una lógica deductiva, ¿sí? Entonces eso tienen que ir relacionándolo y escribiéndolo en su trabajo. Se partió de un tema específico, se recortó ese tema o subtema y se llegó a través de la descripción de una situación problemática al objeto de estudio, y ahí mencionan su objeto de estudio. ¿Es probatorio? Y sí, claro que sí, pero eso tiene mucho que ver con ¿qué? Con la prueba de hipótesis, ¿sí? Con la prueba de hipótesis. Tienen que ver si sus trabajos van a probar hipótesis o no nuevamente. Analiza la realidad de manera objetiva. Por supuesto que sí, por eso se trabaja tanto en la operacionalización de las variables, ¿sí? Por eso tenemos que identificar cómo vamos a medir las variables en las unidades de estudio, ¿sí? Por eso se trabaja tanto en el instrumento de medición, ¿sí? Para que sea válido y sea confiable, para que los resultados sean válidos y confiables, y para que la investigación sea válida y confiable desde el punto de vista de la objetividad, ¿sí? ¿Qué bondades tiene? Generaliza los resultados, y sí se puede hacer, pero tiene dos requisitos, ¿sí? Que trabajemos con muestras y que esa muestra se haya alcanzado a través del cálculo de un tamaño de muestra, que establezcamos los criterios de inclusión, exclusión y eliminación para garantizar la representatividad de esa muestra en la población de donde tomamos la muestra, y además utilizar una técnica de muestreo probabilística, ¿sí? Un aleatorio simple, un sistemático, un estratificado o un por conglomerado, ¿sí? Cuando lo hacemos por criterio o por bola de nieve, que son muestreos no probabilísticos, ya perdemos la posibilidad de generalizar los resultados. Control de los fenómenos, la otra característica. Y sí, controla los fenómenos, pero en todos los trabajos o en algunos, ¿sí? Y ahí pensemos según la intervención del investigador, ¿sí? Según la intervención del investigador hay fenómenos que se controlan y otros que no, ¿sí? En un estudio descriptivo, les dejo la pregunta, ¿se controlan los fenómenos? En un estudio correlacional, ¿se controlan los fenómenos? ¿Sí? Y eso es lo que tienen que ir relacionando ustedes y viendo si esa característica tiene o no tiene su trabajo de investigación. La precisión, y tiene que ver esto con la medición justamente de las variables, ¿sí? Hay que ser lo más preciso posible para que también tengamos validez y confiabilidad en los resultados. La réplica, ¿sí? Es una característica que es deseable en todo trabajo de investigación, que pueda ser reproducible, porque es así justamente como va creciendo y se va agrandando el cuerpo de conocimiento sobre un determinado objeto de estudio. Y por último, la predicción, ¿sí? Que está en un nivel superior inclusive al explicativo, ¿sí? Donde uno podría decir, bueno, si usted no baja de peso, si usted sigue siendo sedentario, si no se controla la diabetes, dentro de X tiempo va a comenzar a tener problemas en los miembros inferiores, ¿sí? Problemas de circulación en los miembros inferiores, y bueno, ya todos sabemos cómo termina eso cuando no hay un buen control de la diabetes o de la glucemia, ¿no? Bien, para no hacer tan largo el video, me parece que con todas estas características de un estudio cuantitativo, ustedes ya tienen herramientas suficientes como para relacionar con sus trabajos de investigación. Así que lo dejamos aquí y nos vemos pronto.